Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del maestro León Ricardo Lizárraga Cubedo, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, Asociación Civil, sean bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Municipios Turísticos de Quintana Roo ante COVID-19, la cual se centrará en las facultades de los gobiernos municipales en zonas turísticas de cara a la reapertura de la economía. La conferencia será impartida por el maestro Arturo Pontífez Martínez, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. Arturo Pontífez Martínez es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en investigación por la Organización de las Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Asimismo, cursó un posgrado en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Cuenta asimismo con estudios de maestría en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De 1983 a 1991 fue investigador en el Instituto Nacional de Administración Pública. Y de 1991 a la fecha ha sido consultor independiente en especialidades de profesionalización de servidores públicos, organización, sistemas administrativos, normatividad y reglamentación, modernización administrativa, gestión de recursos humanos, servicios públicos y administración municipal, en las cuales tiene antecedentes de trabajos efectuados para dependencias, organismos y entidades de las administraciones públicas federal, estatales y las municipales. Además, yo quiero subrayar que el maestro Arturo Pontífez Martínez lleva alrededor de 18 años trabajando con el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo en diversos temas relevantes para la administración pública en nuestro estado, tanto en materia de profesionalización como en asistencia técnica y consultoría, destacando el diseño de los productos normativos de la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo hace algunos años. Asimismo, pues mencionarles que pues, Arturo es un aliado del IAPCRO, como ya dije hace muchos años. No se entendería el IAPCRO sin su participación. Ha estado presente en nuestra vida institucional con otros proyectos igual o más importantes que el Servicio Público de Carrera. Así que por eso fue que nos permitimos invitarlo para que en esta época de quedarse en casa, pues el instituto también siga teniendo actividades, en este caso virtuales, y podamos seguir colaborando, coadyuvando a la profesionalización y actualización de los servidores públicos. Así que ya sin más preámbulo, yo le cedo la palabra al maestro Arturo Pontífez Martínez. Muy bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, les pediría silenciar su micrófono. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la presentación que nos acaba de hacer el favor de presentar el instituto. Agradezco a las autoridades del mismo instituto, el maestro Lizárraga Cubedo, la amabilidad de esta invitación y de varios institutos donde en todo el país se está trabajando con diferentes presentaciones y diferentes aproximaciones ante este fenómeno. Esto es un fenómeno sanitario, pero es un fenómeno georreferenciado, eventualmente por el grado de avance de la pandemia en diferentes localidades. En el caso de Quintana Roo tenemos pues una especie de preámbulo para una apertura gradual. En este momento se ha tenido una disposición de carácter gubernamental federal para que se permita, se consienta una apertura pues gradual propiamente por región. En el estado de Quintana Roo pues tenemos diferentes elementos cuantitativos y cualitativos que además de lo que pueda significar el agotamiento de las reservas para poder contener, digamos, con gasto propio, con recursos propios, no solamente a nivel familiar, sino en todas las escalas, pues este embate del fenómeno biológico que se está presentando, pues lógicamente Quintana Roo pues celebra en muchos sentidos que se esté dando la apertura. Esta presentación la vamos a enfocar con relación a diferentes momentos de lo que es el trabajo de los municipios, fundamentalmente porque son los que tienen bajo su cargo la primera línea ya del restablecimiento, si lo que queremos ver así, y van a ser pues seguramente responsables o responsabilizados de la buena marcha de la reapertura de actividades
y bueno, también en términos, vamos a decirlo así, de coordinación, a veces inducida o obligada, para trabajar con las autoridades estatales y las federales. Entre las federales y las estatales son quienes tienen las materias concurrentes en controles de epidemias, de pandemias, como podría ocurrir en este caso. Así pues, yo, sin más preámbulo, agradezco al Instituto de Administración Pública la invitación y voy a pasar a lo que sería el contenido de esta presentación. Vamos a hablar de los municipios turísticos de Quintana Roo. Pues ya no encuentro cuál, porque me dijeron básicamente los del norte de la entidad, pero todos son turísticos ya. La entidad completa es el principal punto de, digamos, de destino de muchos lugares del mundo en esta materia económica. Así entonces, los temas a tratar son tres. Espero resolverlo en aproximadamente 50 minutos, yo esperaría. Son las 5:17. Donde tenemos tres cosas a revisar. Primero, como es un fenómeno de carácter civil y de carácter gubernamental, vamos a pensarlo así, porque bueno, por razón de las actividades del ser humano que se genera, entonces hay toda una clasificación. Pero fundamentalmente aquí en nuestro marco normativo como Estado mexicano y como marco normativo de administraciones públicas, tenemos que ver las competencias de las autoridades sanitarias y administrativas en situaciones de riesgo sanitario como primer punto. Luego, enfocarnos sobre las necesidades del desarrollo de políticas públicas municipales de atención a riesgos sanitarios. Ese sería un segundo punto. Y el rol del municipio turístico en la construcción de la nueva normalidad vista por la COVID-19. Bueno, aquí tendríamos varios puntos. En primer lugar, las competencias de autoridades sanitarias y administraciones y administrativas en situaciones de riesgo sanitario. ¿Qué es lo que nos dice el marco jurídico de los servicios de salud y la salubridad general? Bueno, fundamentalmente tenemos las determinaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 con respecto a lo que es pues todos las responsabilidades del Estado mexicano en temas de salud, y nos hace la advertencia que la autoridad sanitaria como tal, bueno, pues tiene una serie de posibilidades de intervención y de actuación. El artículo 11 de la Constitución nos remite muy concretamente a lo que es uno de las garantías individuales con respecto a a una libertad de movimiento, pero también con respecto a ciertas restricciones, sobre todo cuando lo determinan autoridades sanitarias. En el artículo 73, en la fracción 16ª y en el artículo 124, encontramos una distribución de competencias entre autoridades, principalmente las asignadas a la federación. En la fracción 16ª encontramos la creación de una institución que es un Consejo Nacional un Consejo de carácter sanitario, en la cual nosotros tenemos la posibilidad pues, propiamente de sustentar una confianza, porque es una instancia vigilante en el país, y es una vigilancia pues que data del siglo XIX, en el tenor de que se le dan diferentes atribuciones como una suerte de instancia que se sostiene, se mantiene en vigilia, ¿verdad? Entonces, esa es un tanto la definición que podríamos tener. Y el artículo 124, que tiene que ver lógicamente con una distribución de competencias entre las diferentes instancias de gobierno. Pero más concretamente nos vamos a referir a la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, podríamos decirlo así, nos va a dar justamente lo que son los elementos de trabajo ya en cuanto a instancias de gobierno en sus áreas de especialidad, como son las secretarías, como son los servicios de salud en los estados, y fundamentalmente porque el municipio en este caso tiene netamente competencias de colaboración y auxilio, ya que no es autoridad sanitaria como tal, de acuerdo con estas disposiciones de la legislación. Entonces, en la Ley General de Salud encontramos diferentes elementos de referencia que es importante considerar, porque para muchas entidades y autoridades y personas que están en sectores privados, en sectores sociales, pues quisieran a veces que hasta se instaurara una suerte de disciplina, si no militar, pues una disciplina institucional, donde hubiera una suerte de acompañamiento, pues por obligación o
por alineamiento a lo que la autoridad federal está determinando. Esto no ocurre así en ningún federalismo, porque tenemos competencias propias, tenemos competencias compartidas. En este caso, la Ley General de Salud es general porque distribuye competencias y establece bases y modalidades para este acceso a servicios de salud. Y bueno, lógicamente aquí concurren principalmente las dos autoridades que tienen competencia, la federación y las entidades federativas. Esa sería nuestra primera referencia. En un momento dado, la legislación también, esta ley general, nos instituye bases y modalidades para acceder a los servicios de salud y marca algo que se conoce como un fenómeno de concurrencia. Concurrencia significa acudir en una especie de sincronía o en tramos que le corresponden a una autoridad más el tramo que le corresponde a otra y así conjuntar la tarea completa entre la federación y las entidades federativas en materia de la llamada salubridad general. Y la salubridad general pues es una de las áreas de seguridad nacional, inclusive porque tenemos aquí diferentes momentos en que los estados nacionales pueden actuar justamente para poder defender este tema de una sanidad pública y de una sanidad pública en todo su territorio o en las demarcaciones que comparten un riesgo para evitar que se propague o que afecte mayormente. Entonces tenemos aquí varios aspectos que nos van a dar las disposiciones de esta ley general. Primeramente, las materias propias de la salubridad general, cuáles son, y lo que son las autoridades sanitarias. En este caso, identificamos a tres fundamentalmente: el Poder Ejecutivo y su representante, que sea el presidente de la República, como la autoridad que puede determinar diferentes declaraciones de contingencia y de emergencia en la materia de la salubridad, o sancionar las que se señalen por parte del Consejo de Salubridad General o por parte de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Tenemos ese Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salubridad y los gobiernos de salud, perdón, y los gobiernos de las entidades federativas. Así entonces tenemos diferentes facultades de la federación que aparecen en el artículo 3 en el apartado A. Fundamentalmente se refieren a lo que es la gestión de los servicios de primer nivel a nivel de la salud, pues como podrían ser todas las normas sanitarias, como podrían ser todas las regulaciones que se emiten para todo el país en estos temas, incluidos los casos como en este momento está ocurriendo, de una situación de crisis sanitaria. Las facultades de las entidades federativas se dan a nivel del artículo número 13 y nos permiten pues establecer cuáles son las tareas de acompañamiento y las tareas propias que las entidades van a resolver en esta materia, destacando fundamentalmente la prestación de los servicios de salud. En algunos casos, las entidades federativas los dan con sus propias capacidades organizativas y de recursos, y en otras la federación, como en Quintana Roo, acompaña a lo que tradicionalmente se llamaba como servicios coordinados de salud. De eso se trata y entonces hay una división de competencias. Podríamos decir que en términos globales, las facultades de normalización, las facultades de máxima autoridad sanitaria, las facultades de concertación de acciones para la salubridad pública, las facultades de marcar normas nacionales al respecto son de la federación, y las facultades de las entidades federativas fundamentalmente se encuadran en la prestación de servicios de salud coordinados con la federación. Por no decir más, avanzaríamos entonces al siguiente punto. Hay diferentes disposiciones sobre enfermedades transmisibles, las actividades de vigilancia epidemiológica y control de estas enfermedades corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales. Para esto, las autoridades no sanitarias cooperan en el ejercicio de la acción para combatir enfermedades transmisibles y establecen las medidas que juzguen necesarias. Esto estarían dentro de esta tarea. Las autoridades no sanitarias, como puede ser el municipio, como puede ser la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo a nivel federal, como puede ser una Secretaría de Gobierno en la entidad federativa, e inclusive ahora las dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública estatal o las policías municipales, pues lógicamente van a tener una intervención, pero no son autoridades sanitarias, pero cooperan. En caso de epidemias graves, dice el siguiente párrafo, las autoridades civiles, militares y particulares están obligados a colaborar con autoridades sanitarias en el combate contra enfermedades. Bueno, anteriormente, pues obviamente esto estaríamos diciendo en otra época del desarrollo institucional de nuestro país, teníamos bandos municipales y los bandos municipales actuaban, por ejemplo, en el caso de una inundación, en el caso de algún riesgo sanitario que se pudiera extender una epidemia, o en el caso de que hubiera algún colapso en los sistemas de saneamiento, pues todo esto se regulaba desde el municipio.
conforme fue evolucionando el Estado mexicano y la distribución de competencias, muchas de ellas fueron asumidas por la entidad federativa y ahora muchas más son por la federación, debido a lo que es la capacidad fundamentalmente organizativa y la piramidación que se ha ido dando de atribuciones en el orden de lo federal, y pues un poco las remanencias han ido quedando pues con actividades más operativas en los estados y mucho más, digamos, de servicio en los municipios. Aquí nos dice esta lámina que las autoridades sanitarias pueden ordenar por causas de epidemia la clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole. Todo esto está señalado en la Ley General de Salud. Seguimos con esta revisión muy rápidamente. Las autoridades sanitarias determinan los casos en que se procede a medidas de saneamiento de lugares, edificios, vehículos y objetos. Esto está por una situación de riesgo sanitario y está, digamos, dado en general para autoridades sanitarias, que pueden ser las federales o las estatales. En caso de epidemia, dice ahí, o de otro tipo de enfermedades transmisibles, la Secretaría de Salud Federal dicta todas las medidas que tiendan a atenuar los daños a la salud. El Ejecutivo Federal podrá declarar una región o varias regiones de aquellas que están sujetas a un riesgo, generando una acción extraordinaria en materia de salubridad general. Bueno, esto es lo que estamos viviendo. Las medidas sanitarias se dictan con respecto a diferentes campos, reuniones de personas, entradas, salidas de ellos, de poblaciones, y con diferentes regímenes. En este caso es casi textual lo que está en el párrafo último, con regímenes higiénicos especiales que deban implantarse. Bueno, estas son consideraciones en términos amplios, pero esta capacidad la tiene lógicamente la Secretaría de Salud. Corresponde entonces asimismo a esta Secretaría y a los gobiernos, en el ámbito de sus respectivas tareas, la llamada vigilancia sanitaria. Entonces aquí la participación de autoridades municipales y de autoridades de comunidades indígenas va a estar determinada por convenios. Entonces, la autoridad principal, la Secretaría de Salud, más los gobiernos de entidades federativas acompañando acciones coordinadas, convocan e involucran a las autoridades municipales para que colaboren con las medidas que se estén, digamos, definiendo. Está en color negrito, en letras negritas, un enunciado que nos dice que son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas. Voy a pasar a la siguiente lámina, entendiendo que entonces las autoridades municipales se adicionan, se suman por la convocatoria que se tienen en medidas de seguridad sanitaria. Aquí encontramos varias de estas con color más oscuro. Son de las que nos marca la Ley General de Salud. Tenemos el aislamiento, la cuarentena, la observación personal, la vacunación de las personas, la vacunación de animales, la destrucción de fauna nociva, la suspensión de trabajos o servicios, la suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, si es que fueran contrarios a las campañas y a las prácticas que esté determinada la autoridad sanitaria, o la emisión de mensajes publicitarios que adviertan daños a la salud, el aseguramiento y destrucción de objetos o productos o sustancias nocivas, la desocupación o desalojo de casas, edificios. Esta es una situación ya muy grave, no hemos llegado a este caso, pero podría darse en alguna circunstancia, la prohibición de actos de uso y las demás de índole sanitaria. Todo esto está, lógicamente, en la Ley General de Salud. Se señala que las autoridades competentes, en este caso las autoridades sanitarias, pueden ordenar la inmediata suspensión de trabajos o de servicios o la prohibición de actos de uso cuando de continuar aquello se ponga en peligro la salud de las personas. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Se ordenó una suerte de cuarentena, una suerte de vigilia. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo que es las causas ya biológicas y la forma en que se está reproduciendo pues esta enfermedad a través de su causante fundamental, un virus, pues nos está propiciando que un colapso podría generarse a nivel de los sistemas de salud, no solamente de México, sino de muchos países, en caso de que la pandemia rebasara la posibilidad de servicios de atención a las personas contagiadas. Entonces, es posible que se ordene la inmediata suspensión de los trabajos. Bueno, en este caso, la suspensión no puede ser manejada en términos abiertos, y aquí estamos en una especie de carrera contra la evolución de la pandemia y lo que es la necesidad económica y de sobrevivencia de los grupos humanos. Y entonces, pues estamos viendo que la suspensión tiene que ser temporal.
De hecho, ya las etapas que se están manejando, pues nos están permitiendo que a partir de los colores o de los 4 momentos de todo este problema sanitario, nos lleven a situaciones donde sí hay suspensión real, luego suspensión de ciertas actividades, luego la suspensión de la mayor parte de las actividades y luego de la totalidad, que sería la fase del llamado semáforo, pues ya en un color totalmente verde. Bueno, aquí tenemos entonces esta tendencia y pues vamos a ver que son competencias principalmente de la federación y de los estados. En el caso de los ayuntamientos, no se consideran en la Ley General de Salud como autoridades sanitarias, pero son autoridades administrativas auxiliares. Esto es muy, muy importante señalarlo, porque los ayuntamientos principalmente tienen que tener el cuidado de no rebasar sus competencias en un evento o en un fenómeno de esta naturaleza. Y otra, al rebasar las competencias podrían ser señalados como instancias públicas que afectan derechos o garantías de las personas. Y esto no es posible llevarlo, porque entonces serían los paganos de una serie de intervenciones. Y ya lo vimos muy directamente en el caso de Jalisco, donde la policía municipal, por una falta, más que de tacto, una falta de capacitación o un abuso de autoridad, conflicto de carácter social que políticamente ya trascendió y que lógicamente a nivel de derechos humanos, ciertas consideraciones, pues nos obligan a señalar como indebido, por lo menos. Entonces, únicamente las autoridades municipales pueden colaborar con autoridades sanitarias para respaldar administrativamente el cumplimiento de las medidas que dicten. En el caso del tema de la Policía Municipal de Jalisco, pues no solamente se excede en el uso de la fuerza pública, sino que pues en lo que sería la cadena de mando y la responsabilidad de este ejercicio por haber sido movilizados en contingencia y coordinados por una disposición jurídica del gobierno del estado, involucra también a autoridades sanitarias y a autoridades de seguridad pública y al propio gobierno del estado a nivel de su poder ejecutivo. Todo esto pues por una implicación del trabajo que tiene que estar perfectamente, digamos, formulado en el encuadre de las medidas que se dicten. En materia, dice aquí, de funcionamiento de establecimiento, los ayuntamientos únicamente pueden regular los aspectos establecidos en el bando y reglamentos municipales. En Quintana Roo, al tratarse de municipios fundamentalmente, digamos, turísticos y con una interacción muy fuerte en el ámbito de lo que son digamos, provisiones del medio rural y lo que son comunicaciones y lo que es la ubicación estratégica del Estado dentro de fronteras, el hecho de contar con una zona federal marítimo terrestre, el hecho de contar con diferentes áreas que son de reserva, etcétera, etcétera, hace que confluyan muchas autoridades. Entonces aquí los reglamentos municipales fundamentalmente están encuadrados hacia un municipio de prestación de servicios turísticos. De ahí la lista que ustedes pueden ver en la lámina. Son reglamentos urbanísticos, de giros comerciales, de protección civil, de expendio de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, fundamentalmente encuadrados para darle certidumbre jurídica a las personas que viven en el municipio y un marco de actuación de las autoridades municipales. Bueno, en el caso de Benito Juárez tenemos 77 reglamentos. Es un número importantísimo y bueno, lógicamente es uno de los puntos turísticos más importantes en el mundo a través de lo que podría ser su localidad denominada Cancún y toda la red de influencias que tiene más de 1,500, más de 1,5 millones de viajes a nivel aéreo, lo cual coloca al aeropuerto de Benito Juárez como el más importante del país, por arriba de la Ciudad de México, por lo menos en cuanto a movimientos y trasiego de personas y todo lo que significa esa economía. Entonces, el municipio tiene, en este caso, procesos administrativos, el orden, la paz y la tranquilidad pública a nivel de seguridad preventiva y actividades de los particulares, entre otras materias, pero no tiene las capacidades plenas de una autoridad sanitaria porque no fue considerado de esa manera en la Ley General de Salud. Hasta ahí vamos. Los ayuntamientos no pueden erigirse en autoridades ejecutivas para clausuras por incumplimiento de normas sanitarias. Los ayuntamientos no pueden regular normas sanitarias en sus normas reglamentarias municipales. De ahí entonces que hagan una labor de acompañamiento a lo que pueden ser las necesidades de una autoridad de esta índole. Entonces, las órdenes de ejecución
tienen que ser determinadas por las autoridades sanitarias y es responsabilidad de las mismas notificar y llevar a cabo las diligencias correspondientes, solicitando al ayuntamiento el apoyo, en este caso sí, el acompañamiento de autoridades administrativas y de la fuerza pública municipal, si es que el caso lo amerita, porque no necesariamente esta ejecución se da a nivel del uso de la fuerza pública, esto es a nivel preventivo fundamentalmente, pero estas órdenes de ejecución son determinadas por autoridades sanitarias. El municipio no puede determinar per sí ninguna, ningún supuesto, ninguna medida en el cual se juzgue si se cumple o no una norma sanitaria, porque esto no le toca. Le tocan las licencias de funcionamiento, donde son aspectos de verificación que se cumplan una serie de requisitos, entre otros, lo que puede ser la presentación de una licencia de tipo sanitario, pero no la regula ni la expide el municipio. Entonces, la acción de colaboración de autoridades municipales, incluidas las de sus instituciones de seguridad pública y seguridad ciudadana, tienen que ceñirse al cumplimiento de bandos y reglamentos, lo cual no puede estar, por lo cual no puede establecer sanciones fuera de ese marco legal que regula los derechos humanos. Las sanciones entonces que prevé la Ley General de Salud por incumplimiento de disposiciones sanitarias se sujetan a diferentes pautas. Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivas competencias. Ese es un arreglo general. La participación de los municipios y de las comunidades indígenas se determina por convenios. Entonces, aquí el marco normativo seguramente en muchas partes del país no estaba completo porque no siempre se tiene actualizados los convenios entre autoridades sanitarias y autoridades municipales en materia de colaboración. No quiero decir que no existan, quiero decir que no están, habilitadas en la totalidad de municipios del país. De ahí que en este caso, parte de la tarea, de arreglo normativo es que estos convenios pues se actualicen y de inmediato con disposiciones generales de los gobiernos de los estados se involucra a los ayuntamientos y los ayuntamientos tengan muy claramente hasta dónde están sus tramos de competencia. En el caso de las sanciones administrativas, en cuanto a lo que es la Ley General de Salud, tenemos la amonestación con apercibimiento, la multa, la clausura temporal, el arresto por hasta 36 horas, la amonestación con apercibimiento, la multa, la clausura temporal o definitiva, que no puede ser parcial, y ya se repitió aquí el arresto hasta por 36 horas. Todas estas disposiciones están dadas, lógicamente, a nivel de una ley general. Se sanciona con arresto hasta por 36 horas, dice aquí, a la persona que interfiera o se oponga en el ejercicio de funciones a la autoridad sanitaria y a la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ellos un peligro a la salud de las personas. Y luego dice aquí algo muy importante, porque esto tiene que ver ya con las libertades, con las garantías individuales, con la libertad de tránsito en una situación de riesgo sanitario. Lógicamente, la Ley General de Salud no puede dejar a libre albedrío de alguien que cumpla o no cumpla disposiciones sanitarias, pero la ley dice lo siguiente: solo procederá esta sanción si previamente se dictó cualquiera otra de las sanciones a que se refiere este capítulo. Me voy a regresar. Las sanciones es la amonestación con apercibimiento, la multa, la clausura temporal, y se repitió ahí el texto, por eso es que no lo había visto, se repite 2 veces. Entonces, entiéndase que no son amonestaciones del orden de privación de la libertad. Lo que pasó en Jalisco es una situación técnica muy sencilla. Este párrafo que está en rojo lo quitaron de la Ley Estatal de Salud y entonces, obviamente, la policía, las autoridades no tienen el referente de la prevención. Dice claramente en rojo: solo procederá esta sanción si previamente se dictó cualquiera de las otras sanciones a que se refiere este capítulo. ¿Sí? Me vuelvo a regresar. Amonestación con apercibimiento, que es la primera, la multa, la clausura temporal. Cualquiera de esas 3. Si ya se llegó a cualquiera de esas 3 y se insiste, pues entonces procede lo que es el arresto hasta por 36 horas. Lo aclaro porque podríamos decir que es injusto o no es justo que hubo un incidente. Lo cierto es que el legislador en Jalisco omitió este párrafo de la ley general y lógicamente, como esto existe como regulación general, pues estamos en falta en esa legislación de Jalisco. Ese es un problema de carácter técnico, pero pues dense cuenta que ya le generó un conflicto seriamente a la entidad. Bueno, vamos para adelante. La necesidad del desarrollo de políticas municipales de atención de riesgo sanitario es fundamental porque en este caso el municipio es una autoridad auxiliar de las instancias de salud federal y estatal. Aquí entonces tenemos un contexto de la seguridad nacional
y la salubridad general. Me voy a ir más o menos en términos de lo obvio. La seguridad nacional es un atributo amplio que le corresponde a la autoridad principalmente de la federación. Sin embargo, todos participamos eventualmente de una procuración de estos principios. La defensa nacional, la seguridad interior que tiene que ver en este campo, se analiza como protección civil, seguridad pública, la investigación política, que no es un tema que se pueda muchas veces, digamos, estudiar abiertamente, pero que sí existe en todos los estados, las policías administrativas, pues algunas especializadas como la Policía Fiscal de la Federación o como la Policía de Sanidad, que es la que eventualmente a nivel de función se está viendo que estamos trabajando con ella, y otras policías, pues de alguna manera más administrativas como la de aduanas, pues forman parte de estos temas de seguridad interior. Las relaciones exteriores, me vuelvo a la izquierda, la seguridad patrimonial, la seguridad jurídica, que esta es la que eventualmente pues está dentro de lo que son las normas municipales, porque las autoridades municipales no pueden hacer lo que les venga en gana a nivel de una situación, aunque sea de riesgo o de contingencia sanitaria, tienen que someter su actuación al marco normativo. La seguridad social, que sí tiene que ver en este momento con la atención de la pandemia, y la seguridad sanitaria, que tiene que ver con diferentes momentos de actuación de las autoridades públicas. Aquí en seguridad sanitaria, pues nosotros vamos a ver diferentes elementos del trabajo que se está haciendo con las autoridades. Bueno, este es el contexto de una seguridad nacional y la salud general. ¿Qué pasa en Quintana Roo? Bueno, en Quintana Roo lo que tenemos es una ascendencia de casos en positivo de 2.512 al día de ayer y 248 casos en estudio, 1.459 recuperados. Lo que interesa ver aquí, pues fundamentalmente es que a nivel de los municipios hay casos positivos, hay defunciones y hay casos recuperados, siendo el municipio de Benito Juárez el que mayormente incidencia tiene en casos positivos, con 1.678 personas, etcétera, etcétera. Bueno, este cuadro, pues lógicamente nos coloca en una situación de un riesgo que se mide en las escalas media, básica, perdón, no estoy diciendo en desorden, la básica, la media, la alta y la muy alta, pues que nos lleva directamente a las condiciones de los semáforos, en donde en determinada situación de riesgo sanitario elevado es preferible que la gente tome medidas y se mantenga en su casa. Bueno, esto está por disposición de las normas que hemos ido conociendo conforme avanza la pandemia. En Quintana Roo, entonces, lo que tenemos fundamentalmente es una incidencia de 2.512 casos positivos, por supuesto mucho menor que en algunos puntos del país donde la confluencia urbana es mucho mayor. Aquí entonces tenemos pues ya dentro de esta ponencia lo que sería un proceso de gestión de políticas públicas en riesgo sanitario, y diríamos nosotros que con base en esta lámina que es de Ricardo Gomá de una institución española, de una universidad española, pues vamos a encontrar aquí lógicamente un ciclo de políticas públicas donde tenemos principalmente un ciclo operativo, la formación de agenda, el diseño de una política pública, la ejecución y la evaluación. En riesgo sanitario, pues si bien es cierto en la ley se prevén varias cosas, en la Ley General de Salud y en las leyes estatales de salud, no todos los municipios tienen integrada una acción a nivel de una especie de política pública muy específica. La tenemos, por ejemplo, en Quintana Roo en materia de protección civil, y todos saben perfectamente que hay una comunicación muy directa cuando tenemos una contingencia o una situación de un fenómeno meteorológico. De eso sí estamos ya acostumbrados. Pero en materia de salubridad, pues apenas estamos con este aprendizaje. Entonces aquí pues tenemos un ciclo operativo, la formación de la agenda de temas, como podría ser el tema de la reapertura, que ahorita tenemos que reabrir, el tema de los servicios turísticos y todos los conexos. Está muy bien regulada la actividad de centros de trabajo, pero ¿qué pasa cuando la gente sale de su casa, se traslada y hay un riesgo? Y en el centro de trabajo, pues podríamos decir, hay un riesgo también, porque si una persona sufre un contagio, al interior de su núcleo laboral puede tener pues una suerte pues puede actuar, ¿verdad? En lo que puede ser este contagio que se puede hacer más amplio. En el municipio, pues se tienen que diseñar políticas, definitivamente. En este momento, pues vamos a tener una política de la recuperación
o de la resiliencia o de lo que se quiera, como la vamos a ubicar, porque las actividades tienen que retomarse. La ejecución de diferentes medidas y la evaluación de las políticas. En el caso de las políticas públicas que tienen que ver con la salubridad, pues tenemos que tener la experiencia del aprendizaje de la conexión entre los problemas, las demandas y las soluciones en la salubridad general del municipio. Muchas de estas soluciones se han dado por sectores y en el sector, por ejemplo, hotelero, pues tenemos diferentes propuestas en cuanto a solución preventiva de diferentes riesgos que vamos a tener que enfrentar porque la enfermedad va a persistir todavía, los contagios están en un punto todavía activos, ¿verdad? Tenemos diferentes, digamos, propuestas a nivel de salud general con relación a los servicios de transporte, los servicios de guía, la utilización de los centros turísticos, etcétera, etcétera, que han sido pues ya propuestos por los sectores que eventualmente tienen trabajo en ese sentido, ¿verdad? Y junto con todo este complejo de prácticas, pues hay algo muy intensivo que es la negociación, la legitimación y la toma de decisiones en el caso de normas y estrategias sanitarias, perdón, hay un error ahí en texto, el alineamiento de normas y estrategias sanitarias. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, en tanto que es quien tiene la capacidad de normalizar y de atender por vía de lo que son sus funciones de policía sanitaria de todo el país, pues ha convocado a diferentes instancias y áreas de prestadores de servicios, principalmente aquí porque la función de municipios turísticos es muy especializada y hay concurrencias de diferentes ámbitos. Quienes visitamos un estado, un municipio de Santa Olesa, no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás y eso fundamentalmente tiene que apropiarse tanto de las instancias que prestan el servicio directamente como de las autoridades federales que norman a nivel de lo técnico, como de las autoridades estatales que tienen funciones de seguridad muy específicas sanitaria y de servicios y de los municipios que eventualmente pues son los que dan las licencias de funcionamiento. Entonces aquí nos encontramos con una posibilidad muy amplia. En la lámina dice negociación, legitimación y toma de decisiones. Lógicamente tenemos una red de participantes y aquí los participantes en una política pública de prevención de riesgo o de atención ya de la situación que estamos viviendo, pues está involucrando a todos los sectores a nivel de los organizados, pero también está involucrando a sectores informales como son todas las personas que se dedican por necesidad o por pertinencia o conveniencia a los servicios de comercio informal y prestadores de diferentes insumos que lógicamente pues nosotros no estamos, digamos, considerando como una especie de universo, pero sin embargo existe. Y pues además de todo esto, nuestro municipio que aquí se coloca como prestadores de servicios que no han parado en recolección de basura, no han parado en seguridad pública, no han parado en la provisión de mercados municipales, no han parado en diferentes servicios jurídicos que siguen dándose, no han parado en el tema de tránsito. Entonces, la red de actores es pública, social, privada y estaría dentro de un amplio margen de la gestión de una política pública. Y la correlación de autoridad y fuerzas. El día de hoy hay un mensaje, perdón por mencionar a una persona pública, pero es uno de los principales empresarios del país que hace críticas pues muy mordaces a lo que es eventualmente la prevención, el cierre de actividades públicas y pues opta o está incitando un tanto no incitando por una situación de sedición, sino incitando por sus mensajes y el contenido de los mismos a que se está provocando un daño económico y que la gente pues finalmente casi invocando a un poder divino, pues que la gente se las mire con sus propios riesgos, que porque lo económico va a acabar con las cosas. Bueno, esto ha sido visto en diferentes momentos, en diferentes etapas históricas, y cuando la autoridad pierde pista o permite que esta autarquía se dé, pues genera daños mayores. Entonces, hay una correlación de autoridad y fuerzas y hay una redefinición de decisiones. En la ciudad, por ejemplo, de México, por ejemplo, se está proyectando una especie de apertura gradual, pausada, ya en las próximas semanas, porque estamos, pues, con los cálculos, vamos a decirlo así, de un escenario científico, que es el que tienen las autoridades técnicas, pues hay unos cálculos de las autoridades políticas y ya no resistimos la presión de sectores económicos, la presión de sectores sociales y ahora sí, pues cada quien se encomienda a sus capacidades y fuerzas y a su salud y pues vamos a empezar a salir. Y eso es en el caso de la Ciudad de México, donde la situación de riesgo sanitario es de las más altas, pues obviamente por lo que es la concentración
de actividades y de personas. Bueno, ese es un proceso de gestión de políticas públicas que tiene que resolverse en favor de un buen diseño y de que la parte de las políticas considere la intervención del municipio no como una instancia de acompañamiento, sino como una instancia que va a enfrentar directamente estos puntos de vuelta a la llamada normalidad o de acostumbrarnos con el tipo de normalidad que se tenga. Bueno, aquí podríamos tener una política de seguridad sanitaria municipal, pues pueden ser en sus clasificadores. Por su ámbito material es una política de bienestar social y de atención a la salud pública. Por su escala territorial es local, intermunicipal o regional y es comunitaria. Por los costos y beneficios macroeconómicos, costos concentrados en servicios públicos. El municipio está pagando mucho de lo que es la sanitización de diferentes espacios de agua potable, vía pública, etcétera. Costos de aportaciones sectoriales, sí, porque el sector salud tiene que fortalecerse, o en el municipio se han desviado recursos de otros programas para atender la contingencia. Costos de coordinación intergubernamental, pero las comunicaciones tienen que darse mucho en términos de lo que es el seguimiento de casos, el ponerse de acuerdo en las normas sanitarias que sean equiparables, que sean equivalentes, etcétera, y las aportaciones comunitarias que tendrá que darse, ¿verdad? En municipios de usos y costumbres en Oaxaca, pues de plano, las autoridades municipales de muchos municipios cerraron los municipios y tienen una especie de garita y no todos pasan, pero esas son sus definiciones. Por las técnicas de intervención a nivel de la política, pues tienen que darse las políticas regulativas, nuestros sistemas de reglamentación tienen que actualizarse en mucho por los temas de contingencia, de seguridad sanitaria, de licencias sanitarias, de los llamados toques, no son toques de queda, pero sí, por ejemplo, en Quintana Roo tenemos en el caso de Cozumel, sí, pues podemos decir de Cozumel, de algunos municipios, pues tenemos horarios y tenemos, en un momento dado no son toques de queda, pero sí son de resguardo sanitario. Entonces estas cosas, pues no las teníamos tan vistas, no las teníamos en nuestro sistema de libertades y de movimiento y de movilidad amplia, individual tan amplia, pero ahora las encontramos y es una política regulativa. Tenemos también la necesidad de dar servicios prestacionales, servicios asistenciales. ¿Quién está atendiendo a las personas en situación de calle? Pues los propios municipios y los sistemas de asistencia social que existen con todos los riesgos que nos imaginemos. Solamente que no hemos documentado los casos y no hemos documentado las problemáticas y las incidencias. Las políticas pueden ser de transferencia de recursos, necesitamos compartir recursos intergubernamentales y mucha capacidad organizativa de las comunidades, de los agrupamientos, etcétera, etcétera. Afortunadamente el sector turístico, el sector patronal y de diferentes segmentos, pues han respondido a lo que son, digamos, sus preparativos para la vuelta a la actividad. Obviamente están requiriendo apoyos porque pues en una empresa es lógico que si las relaciones son de capital, si no tengo ingresos, pues todo lo tabulo en pérdidas. Nada más que habrá que recordar que las capacidades de una organización también tienen sus acumulados históricos y como dicen por ahí en algunos casos tienen sus guardaditos. Solamente que de esos pues no se habla porque preferentemente si los obtenemos de diferentes sectores y en forma colaborativa, pues es mejor para un empresario porque pues no echa mano de sus reservas, ¿verdad? Pero esta es una lógica de mercado, sin embargo es muy importante que tengamos estas capacidades organizativas. De inducción y de comportamiento social tenemos que capitalizar nuestro aprendizaje y por supuesto el aprendizaje ha sido en este caso cruento porque si no me cuido pues me muero, esa es la realidad y entonces necesitamos tener esta fórmula en una política municipal integral de seguridad sanitaria que puede traducirse en nuestros bandos, que puede traducirse en los reglamentos de funcionamiento y que puede generarse un tipo nuevo de responsabilidad social socializada, no socializante, sino socializada, compartida comunitariamente. Bueno, y por aquí ya lo último no lo voy a comentar, que es un poquito mayor, más complejo y nos va a llevar mucho tiempo. Aquí tenemos el rol del municipio turístico en la construcción de una nueva normalidad. Bueno, aquí tenemos una normalidad de la pandemia, que es la aplicación de procesos de contención y emergencia, está al centro. Esa es la normalidad de la pandemia, eso es lo que tenemos. Contención y emergencia, y tenemos una normalidad proyectada, la reactivación de actividades suspendidas en la fase 2 y 3, con medidas de control, prevención y riesgo sanitario. Esto pues quedó en la segunda quincena al 30 de mayo. Lo que tenemos ahora es la reactivación de actividades en atención a una fórmula preventiva, que es la aplicación de lineamientos
para pues, tener protocolos de prevención, de control de riesgos al interior de establecimientos. Algunos son obligatorios fundamentalmente para las actividades fundamentales o básicas, y otros no son, digamos, optativos, sino que van a tener una regulación distinta en todas las actividades económicas que con posterioridad se vayan abriendo. Entonces aquí nos advierte también la autoridad, si hay algún incremento o si hay un repunte, pues puede haber reversión en diferentes, digamos, soluciones que los gobiernos están dando, principalmente a nivel de la autoridad sanitaria. Bueno, es una normalidad de la pandemia lo que tenemos nosotros, y la normalidad de la pandemia es tratar de llegar a los puntos de prevención, de protección y pues eventualmente de lo que podría ser su receso y hasta posiblemente junto con el esfuerzo científico a su control o a su erradicación, que ojalá que esto fuera así. Bueno, en el caso nosotros tenemos varios datos, varios elementos, varios momentos para tratar de procesar la política pública municipal en materia de una agenda de municipios turísticos para atender todo este problema que estamos enfrentando del riesgo sanitario, ¿verdad? A nivel de las dimensiones de la gestión municipal involucrada está la columna izquierda, los elementos a procesar en políticas municipales de control o de regulación o de reactivación del riesgo y el reto. Voy a ir leyendo nada más las negritas de izquierda a derecha porque es un texto que ustedes lo van a perfectamente ubicar con más tiempo y calma. La presentación va a estar a su disposición, a quien la solicite. Entonces me voy a referir básicamente a los que están entre las columnas primera y la tercera, ¿verdad? Tenemos las dimensiones involucradas. En este caso son fundamentalmente las del orden sustantivo, la gobernabilidad, la gobernanza, la dimensión municipal sanitaria y la dimensión de seguridad pública, que son las que están, digamos, en la cúspide. En cuanto a gobernabilidad, tenemos el reto de sustentabilidad, de darle sustentabilidad a la acción pública municipal con eficacia. Siempre se ha acusado que los gobiernos actúan mal y tarde. Bueno, al municipio no es que actúe mal y tarde, no le corresponde en términos de competencia, pero tiene que dar la cara. Entonces aquí, pues, esta sustentabilidad de la acción pública municipal es de acompañamiento a la autoridad y, lógicamente, de una gran capacidad de generar confianza entre la población, de actuar de manera legítima con la legalidad debida. Sí, por tanto, cuando tenemos una policía municipal que afecta al grado de lo que ocurrió en Jalisco, pues inmediatamente se resquebraja todo lo que es la confianza en la autoridad pública y esto le pega al gobernador y le puede pegar a otras instancias de gobierno. Las cuestiones de la dimensión de gobernanza y la gestión nos lleva al reto de una gestión eficiente de programas, servicios, de provisiones públicas y de un reordenamiento del presupuesto, de una economía de recursos y demás. La gobernanza como tal nos exige una mejor organización, nos exige una rápida recuperación de los procesos municipales, nos exige un uso intensivo, como dice por ahí, del gobierno electrónico, mucha sistematización, mucha posibilidad que la gente cumpla con sus obligaciones a distancia o bajo sistemas amigables, la continuidad de los servicios públicos, porque el desgaste de las finanzas municipales es muy elevado por haber destinado diferentes medios al trabajo con y atención de la pandemia, instrumentos jurídicos adecuados para estar actualizados, expedición de bandos de necesidad o de contingencia. Hay en el mundo bandos de necesidad que son bandos, en el caso de España, los bandos de verano, que son nada más, ocurren en el mes de agosto, previo al mes de agosto y inmediatamente al término de ese mes, para poder organizar todos los servicios turísticos. Y son bandos que se actualizan año con año y son muy útiles. Ese es un ejemplo. Bueno, a nivel de lo que sería la dimensión sanitaria, pues en términos del reto, es el acompañamiento eficiente y con apego a la legalidad de normas sanitarias de contingencia y de resiliencia. Esto es, de la recuperación de las cosas a su estado de las capacidades originarias o, en el mejor de los temas, de las posibilidades, que estas capacidades no sean un obstáculo, digamos, porque se hayan deteriorado a tal grado que se pierdan, sino al contrario, que se reconstruyan. La seguridad pública, que es fundamental porque esta seguridad nos puede dar no solamente barreras de continencia, nos puede dar barreras de inducción, perdón, formas de inducción, de acompañamiento a la población. Una cosa muy diferente es que el policía le diga a la persona, póngase usted su tapabocas, por favor, por el riesgo, y otra cosa es que lo detenga y que lo lleve a un arresto, porque eventualmente, pues todo esto significa una cadena de contagio.
Entonces tenemos que tener una adecuada capacitación al respecto, pero la seguridad pública se da fundamentalmente a ser uno de los pilares en este momento, sobre todo porque son respaldos a la protección civil, a la seguridad institucional, a la seguridad pública coordinada y, pues, lógicamente, eventualmente, cuando se dé, a la movilidad urbana, en el control de tránsito, en el apoyo a la población, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tendríamos otro elemento de proceso en la política pública municipal de contingencia. Y podríamos tener ya esos 4 puntos, no me voy a detener tan específicamente, pero la dimensión de la gestión municipal que se involucra como agenda política ante los retos del COVID, pues es la reactivación económica. La vamos a vivir, la estamos viviendo ya en esta semana en diferentes municipios, en Benito Juárez. Los proveedores de todos los sistemas de sanitización y demás han trabajado activamente. Habría que acercarnos un poco más con ellos desde la parte municipal, porque si no, no vamos a poder ser eficientes en las medidas de coordinación administrativa con autoridades estatales y federales, de tal manera que también los prestadores de servicio en el municipio no tengan un vigilante, sino tengan un apoyo y un respaldo, ¿verdad? Porque habrá muchos casos de situaciones que se tendrá que procesar a nivel de la emergencia, contingencia, un rebrote, un contagio, una solicitud de apoyo de un turista, etcétera, etcétera. Necesitamos procesarlo también con mecanismos municipales de acompañamiento entre todos los sectores. No podemos dejar al municipio como una autoridad ausente o como una autoridad sancionatoria, sino tenemos que involucrar junto con nuestros proveedores de servicios que lógicamente están viviendo un momento crítico por todo el esfuerzo que han tenido que hacer. Pero esto no significa que bajen la guardia en cuanto a las normas técnicas que se están dando. Es más, ha habido mucha posibilidad de oportunidad para que estas instancias en el sector, en sus representaciones, en sus cámaras, en sus congregaciones empresariales, puedan proveer diferentes medidas y soluciones. Entonces, este es un dato muy importante y aquí hay que concertar como reto a este sector, el diseño y apoyo de servicios municipales, una mejor coordinación intergubernamental para atender estos requerimientos, sobre todo por tratarse en el caso de nuestro estado, de municipios con vocación fundamentalmente turística, con una gran concurrencia. Ya vienen las temporadas altas de turismo y necesitamos dar la seguridad mayormente posible para que pues recuperemos algo de lo que ha estado suspendido. El bienestar social pues nos indica a la reactivación de programas sociales y lógicamente aquí pues tendrá que haber un efecto en lo que son los servicios de seguridad social, tanto públicos como en los servicios de salud privados, porque pues obviamente encontramos diferentes fallas de mercado, reasignación no solamente en México, sino en el mundo, y esto pues nos lleva a la necesidad de formar acuerdos sociales orientados a una mejor equidad y mejoramiento de oportunidades y desarrollo. Hay que fortalecer mucho a nivel de nuestros municipios la asistencia social inmediata a la población de riesgo y hay que tener eventualmente a nivel de prácticas sociales y de cuidado y de protección los aprendizajes motivados por la pandemia, entre otras cosas. Y pues entramos a un punto álgido que son las finanzas públicas. En este caso hay muchos elementos a procesar, fundamentalmente los ajustes presupuestarios a programas y proyectos, la localización, ojalá así ocurra, de arreglos fiscales con la entidad federativa y con la federación, pues en este caso, este es un punto de aproximación, lo que serían las negociaciones con la autoridad federal. En este momento podría haber muchos no, pero muy probablemente adelante con todas las cargas y responsabilidades podría haber algunas aperturas y habrá algunos otros argumentos como decir, bueno, en este sí, en este no todavía, y así sucesivamente, porque por aproximación estamos también teniendo un aprendizaje en términos del acopio de los recursos fiscales, principalmente en la federación. Y finalmente, la rendición de cuentas nos motiva a nivel municipal a ser personas muy cuidadosas, servidores públicos muy cuidadosos, sobre todo en los manejos de los movimientos presupuestarios. Se ha gastado en productos químicos, se ha gastado en equipo de sanitización, se ha gastado en apoyos a nivel de respaldo a economías familiares, se ha gastado eventualmente en lo que son apoyos para tener y contener riesgos sanitarios, se ha dejado de ingresar contribuciones municipales, se ha tenido que hacer adquisiciones no previstas como gastos extraordinarios, pero esto hay que documentar. No lo podemos dejar a la buena de la fortuna. Tenemos que documentarlos porque la rendición de cuentas fundamentalmente nos permite una realimentación de los aprendizajes. Bueno, estos son los datos que yo quería compartir con ustedes a nivel de esta charla. Pero me parece que está faltándome un punto. No, estamos completos.
Entonces yo cerraría aquí, pues como para decir una vuelta a una normalidad, pues va a ser una normalidad de la pandemia que estamos viviendo, va a ser una normalidad de recuperación, va a ser una normalidad de un nuevo esquema de relaciones entre la autoridad y la ciudadanía, y ojalá que sea un nuevo esquema de relaciones entre las autoridades federal, estatal y municipal. No hemos identificado nosotros desde estas distancias y estas alturas controversias sensibles entre municipios, gobierno del estado, gobierno federal. Al contrario, hemos encontrado un aprendizaje y este aprendizaje le ha tocado muy bien a una entidad federativa en el plano, como es Quintana Roo, en el plano de protección civil, emergencias, contingencias. No es que estemos acostumbrados a las calamidades, sino que más bien tenemos un aprendizaje y obviamente pues lo que queremos es reducir todos los riesgos para reactivar nuestra entidad federativa. Con esto termino la presentación y ojalá les haya sido de utilidad. Me gustaría abrir el espacio a comentarios y demás si es que estuviera en el tenor de ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede, hay una opción en donde dice más opciones. Urián. Sí, te escucho. Me pueden, Manuel, si quieres te damos la palabra. No se escucha, Manuel. No, estamos afuera, pero... Y bueno, vamos a levantar la voz, mañana vamos a hablar con Joanet. Hoy hablamos con Carlos Orbañanos en una reunión muy fuerte y justamente le hablamos... A ver. Empecemos de nuevo. A ver, si quieren, por el chat me pueden decir, me pueden señalar quién quiere hacer una pregunta, por favor. Había una pregunta de Manuel en el chat, decía, en solidaridad, ¿dónde se puede encontrar o qué fundamento porque el ayuntamiento no puede clausurar por cuestiones sanitarias? A ver, maestro Arturo, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. No, sigue sin micrófono apagado, Arturo. Urián, abre el micrófono ya. ¿Está abierto? Sí. Muy bien. Que en el chat Manuel García tenía un comentario de que en solidaridad, ¿dónde se puede encontrar que el ayuntamiento no puede clausurar por cuestiones sanitarias? Muy bien. Bueno, el ayuntamiento directamente es una autoridad que está colaborando en contingencia sanitaria con las autoridades federales. Aquí hay que utilizar algo de doctrina. La palabra doctrina significa la manera de interpretar estas normas administrativas en un contexto, en un marco de derechos generales. La autoridad federal ha determinado la suspensión de actividades por motivo de la aplicación de la Ley General de Salud. En este caso, en la disposición que nosotros vimos, cuando tenemos una situación de riesgo sanitario, se habilitan estas funciones de coordinación entre gobiernos y las autoridades sanitarias asumen la función que se denomina función de policía sanitaria y pueden determinar disposiciones generales a cumplirse en todo el país. La autoridad municipal, lógicamente, tiene un tramo de responsabilidad en este sentido, y si se declara una contingencia sanitaria, pues es del interés mayor, es del interés del conjunto de la federación, las entidades federativas y de sus componentes administrativos, que en este caso podemos decir disposiciones administrativas municipales. Esa sería la forma de interpretar la contingencia. Ahora, la autoridad municipal puede proceder a un establecimiento de horarios,
puede proceder a un bando de contingencia o de necesidad, que esto no se recomendó a los municipios, pero es posible hacerlo, porque el bando de contingencia o necesidad es un bando transitorio y es un bando que va a operar justamente para controlar este sistema de obligaciones de la ciudadanía por riesgos sanitarios o de otra índole, como puede pasar en protección civil en una situación de un meteoro, de un huracán, ¿verdad? O en el caso de zonas sísmicas, de una zona sísmica. La autoridad se habilita y entonces puede regular actividades de los particulares y en el municipio quedará perfectamente claro con un bando de contingencia o un bando de emergencia. En su defecto, tenemos que remitirnos a la actualización, pero esto es a toro pasado, de los reglamentos de establecimientos mercantiles, comerciales y de servicios, en el cual se tiene que prever una subordinación de disposiciones municipales y de licencias y de funcionamiento ante situaciones de un alto riesgo sanitario o situaciones de fenómenos que afecten la seguridad civil. Esa sería la condición. Pero sí estaríamos con la necesidad de que el municipio fundamente en los acuerdos, podríamos decirlo, del gobierno del estado como autoridad sanitaria que está auxiliando, como autoridad, perdón, que está auxiliando autoridad sanitaria, la fundamentación de este cierre. Y lógicamente el ayuntamiento, si ya pasa al terreno de la coerción, de la coacción, pues necesita fundar en un acuerdo, en una disposición administrativa, su actuación, para que no se incurra en una violación de derechos de las personas. Esto ha pasado en todo el país, ¿sí? Entonces, nuestro municipio necesita tener una coordinación muy directa con las unidades de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado para que se les dé un protocolo de acompañamiento o inmediatamente la comunicación, pues que ahora son muy eficientes, nos dé una respuesta, ¿verdad? Una respuesta técnica, sobre todo con el acompañamiento de la autoridad estatal. Los particulares van a querer abrir, necesariamente van a querer abrir. Y aquí es donde los reglamentos municipales tienen un vigor muy importante, porque en un reglamento de establecimientos comerciales actualizado no se puede permitir la rebeldía de una instancia particular, pero tampoco el abuso de la autoridad. Por tanto, necesitamos esto como un aprendizaje para darle la actualidad a nuestras normas municipales, o al bando o a los reglamentos específicos que se tengan. Ese sería mi comentario. Okay. A ver, Urian, ve si le puedes abrir el micrófono a Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muy interesante su ponencia. Y con respecto a los últimos puntos que está tocando de la intervención de la autoridad municipal, yo represento al sector gastronómico y bueno, sí, nos hemos visto afectados de mala manera. Yo creo que cuando el señor gobernador abre el día 8 algunos comercios esenciales es con la intención de reactivar la economía ya muy dañada del Estado, y lo único que ha ocasionado es que, pues no quiero usar palabras que puedan ofender, pero sí abusando del sector después de 3 meses de no operar. Entonces, se están presentando autoridades municipales diciendo que tienen una autorización o un convenio por la autoridad federal, la COFEPRIS, representada en el Estado, y el cual nosotros nos hemos reunido con ellos y manifestaron el que no han firmado convenio con ningún municipio y por el momento no lo van a hacer. Y yo por eso le pregunto, ¿dónde podemos ver en cuestiones de salud hasta dónde el municipio tiene alguna autoridad, algún reglamento? Porque si hay algún reglamento en base a lo que usted nos está comentando, se lo están brincando. Gracias. Bueno, mire, aquí hay un marco normativo de contingencia. Lo que tenemos que hacer es una revisión de las disposiciones del gobierno del estado, que es la autoridad sanitaria en el caso de Quintana Roo. La autoridad sanitaria es la única que puede determinar suspensión de actividades, puede determinar situaciones de vigilia. El municipio puede determinar horarios,
puede determinar horarios, puede determinar el cumplimiento de sus licencias de funcionamiento, que estas no están en términos de licencias sanitarias. La licencia sanitaria no es municipal, es principalmente del equipamiento del establecimiento, de los horarios, de las áreas de apertura al público, etcétera, etcétera. Como es una medida de contingencia y de emergencia, es la autoridad estatal la que establece las normas y las pautas de eventualmente suspensión de actividades, que esto viene desde el gobierno federal. Por eso está el acuerdo de las actividades no esenciales y de las esenciales. Y por eso una de las mayores negociaciones que se dio a partir de mediados del mes anterior para que se reactivara la industria automotriz como actividad esencial y la de la construcción, porque bueno, son dos actividades motrices de diferentes ingresos e insumos. Sin embargo, en el caso de establecimientos comerciales, en el caso de hoteles, en el caso de prestadores de servicios, en el caso de centros de recreación a nivel de los grandes complejos que tenemos en el estado de Quintana Roo, pues esto se está previendo en cuanto a su apertura a partir ya del 15, de este 15. Pero todo esto está dado con base en disposiciones de carácter estatal y de carácter federal. El municipio, en este caso, es un auxiliar de las autoridades sanitarias en horarios, ciertamente en la clasificación de los giros comerciales, ciertamente en la clasificación de actividades turísticas y ciertamente en actividades de esparcimiento. Por ejemplo, los gimnasios, las discotecas, los bares. Esos están todavía sujetos a una suerte de restricción sanitaria por parte de la autoridad federal. No se han marcado los lineamientos que eventualmente pudieran tenerse, sea concertados o por convenio con los sectores, porque en materia, por ejemplo, de seguridad sanitaria en vuelos, se concertó con las líneas aéreas. En el caso de lo que son los servicios de Xcaret o del Xel-Há, se concertaron con las autoridades de turismo y con las autoridades estatales para que pudieran establecer sus propios protocolos y ya están publicados. Si me permiten, yo voy a pedirle a Francisco darles algunos materiales de los que he ido localizando ya en virtud de estos acuerdos. Entonces, en el caso del municipio, siempre estará la defensa del particular en cuanto a que el particular tiene que solicitarle a la autoridad municipal la fundamentación en el decreto, en el acuerdo público, y que tiene que estar publicado en el periódico oficial del Estado. Fuera de eso, tendría que estar en el reglamento municipal la restricción. Fuera de eso, lo que tenemos pues es una liberalidad de actuación de la autoridad municipal. A ese nivel estamos nosotros, digamos, tratando de orientarles y por supuesto de un sistema múltiple de queja administrativa en Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en particular, que es la instancia que atiende quejas, o de las autoridades sectoriales. Ustedes trabajan muy bien alineados a sus sectores y sus cámaras. Hay que organizarse, no para pelearnos ni para decirle municipio, ya está pasando la situación. Ya estamos aquí con un número de casos que nos están colocando en un semáforo no rojo, sino anaranjado. ¿Sí? La otra, estamos abriendo ya con restricciones, pues todo lo que son los servicios de restaurantes, todos los servicios de hotelería. Tenemos un poco restringidos, pero ya hay normas. Yo no les preparé esto, pero ya tenemos eventualmente, no quisiera yo distraerme mucho en cuanto a localizar, pero me comprometo, bueno, están lógicamente publicadas, hay una forma rápida de tenerla, pero le mando a Francisco, le mando al YAP, una serie de documentos para que los compartan con ustedes. Yo para esta ponencia lo que hice fue trabajar con un documento del sector hotelero y de la Secretaría de Turismo, donde les han dado muchas posibilidades de colocar, por ejemplo, todos los protocolos de uso de restaurantes. Los bares todavía no, o sea, a nivel de restaurantes están combinados, pero muy temprano, más rápido que tarde, vamos a tener ya los completos. Entonces, esa sería la situación. Y, por supuesto, siempre queda el recurso de un particular de acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar que el municipio fundamente pues su intervención. Y de no ser así, pues la razón se la tienen que dar a la persona quejosa o a la persona que ha sido afectada por una intervención no apropiada de la autoridad municipal.
Ok, Urian, le abrimos el micrófono a Ángel Castillo, por favor. ¿Sí me escuchan? Ahí está, listo. Te escuchamos, Ok. Ángel. Sí, más que nada, viendo el tema de los municipios, habría que ver qué estrategia tendrán los municipios o cualquier organismo para hacerse de presupuestos, de recursos, tanto para batir la epidemia como para su operatividad en este ejercicio y en el siguiente. Porque seguro van a verse mermado su gasto operativo y el presupuesto basado en resultados, que es la metodología desde hace ya varios años, pues no contemplaba, que yo sepa, a lo mejor sí, pero siempre hay gastos de imprevistos que tendrían que considerarse porque pues ahora sí, cuando se venga la evaluación del desempeño, pues todo va a ser tan complejo porque se destinó, como bien decía nuestro expositor, de situaciones que no estaban contempladas en el propio presupuesto y por lo consiguiente van a haber problemas. Este es más que una inquietud, ¿no? Porque pues sí estamos afectando, ya lo decía, la parte empresarial, ahora también viene la parte de los municipios y todos los organismos, ¿verdad? Bueno, agradezco su intervención. Esto es una de las realidades. No hay una receta exclusiva por el grado de concentración de recursos en instancias de gobierno. Obviamente hay soluciones radicales que por los proyectos políticos del gobierno federal, a veces de gobiernos estatales, va a costar mucho abrir, porque, por ejemplo, el sector en sus cámaras patronales, las más amplias, el sector patronal, le recomienda al gobierno federal suspender proyectos nacionales. El gobierno nacional federal pues tiene apuestas muy señaladas en conseguir estas fórmulas de infraestructura o estas fórmulas de servicio para generar pues lo que todos los gobiernos buscan, un tipo de desarrollo social y económico. Entonces, la negociación por los recursos es mucho más intensa. Yo lo que recomendaría a la parte municipal es que sean muy cuidadosos en el entero de sus cuentas, porque cuando hay una contingencia, cuando alguien choca en la calle, saca la cartera y gasta lo que no tiene y pide, ¿verdad? Y luego pues queda quebrado. ¿Por qué? Porque son situaciones de emergencia en la cual la racionalidad debe ser la que prive en este momento y no estamos capacitados mucho menos para resolver todas estas incidencias. Por tanto, mi recomendación sería fundamentalmente que se documente adecuadamente toda esta contingencia, que se documente en el gasto extraordinario que corresponda y obviamente acercarse con el gobierno del estado, y el gobierno del estado hará lo propio también con otros gobernadores, con la federación, para que esto se vaya negociando en auténticamente una política digamos, pues de discusión, ¿verdad? De discusión y de lo que pueda ser esta necesarísima vocación federalista, por así decirlo, al menos en la teoría, de acompañar y de proteger con los recursos generales a las instancias que se encuentren en riesgo, porque todos los sectores van a argumentar esta parte. También habrá que decir que necesitamos como sociedad colaborar y cooperar, porque no todos son ganancias ni vacas gordas. Hay segmentos y hay sectores que lógicamente no es que se hayan enriquecido, hay segmentos y sectores que tienen una posición distinta con respecto a la forma de acopiar sus recursos. Entonces, no hay un modelo económico en nuestro país que le permita al Estado, como organización política, quitar y poner, porque son recursos patrimoniales de las personas. La propiedad privada está garantizada, ¿verdad? En todo caso, lo que necesitamos son los acompañamientos y las organizaciones, en este caso, de los sectores económicos, son las que tienen que buscar las economías, lógicamente, y tienen que ver también que los gobiernos, en el caso del federal o de los estatales, sean sensibles y eventualmente puedan colaborar en la medida, pues ya no es con recursos, con una adecuada fiscalización, con una adecuada prestación de servicios administrativos, con una adecuada, digamos, organización interna de diferentes ámbitos que van a ser prioritarios, como el sector salud, por ejemplo, o en esta época viene la protección civil y nos va a exigir muchos gastos. Entonces, no hay una solución al respecto. Yo lo que sí diría a los ayuntamientos es que documenten todo su ejercicio en este momento y que no entren en el riesgo, como nuestro compañero que acaba de intervenir, de los autoritarismos
y de una suposición de que puedo hacer, y realmente lo único que va a propiciar es que si vamos a tribunales y llevamos al caso, va a generar más pérdidas al municipio por una actuación inapropiadamente fundada de la autoridad municipal. Ese sería mi comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Bueno, yo quisiera nada más ahí hacer un comentario. Ahorita con la pandemia, al parecer se han estado dando muchos contagios en el transporte público. Y en el que peor condición ofrece, a mi entender, sin ser un conocedor de la materia, el contagio, pues son las combis, ¿no? Y los microbuses. Si tú te vas a un país desarrollado, ese tipo de transporte público no existe. En las ciudades de países desarrollados, el ayuntamiento tiene su compañía de transporte público y mayormente son camiones, ¿no? Claro, en algunas ciudades, en algunas metrópolis también está, aparte de tener su línea de autobuses, tienen su metro, ¿no? No habría que pensar ya en México en hacer un programa nacional para erradicar las combis y todo ese tipo de microtransporte, valga la redundancia, e incentivar que las ciudades tengan sus empresas públicas de transporte público. Hay varios géneros musicales y uno de ellos es el guajiro. No, yo creo que aquí el tema, como tenemos una economía abierta, necesitamos lógicamente que hay muchas formas de decirlo. Este es un tema de política pública, social y de una especie de límite y riesgo de una política económica. Obviamente el interés es el que mueve a cualquier industria, a cualquier cosa. Pero los costos compartidos ahora tienen que darse en ese sentido, porque la parte que tenemos muy bien organizada, por ejemplo, en el sector que ustedes tienen fundamentalmente el turismo, todo dentro de un establecimiento está bien organizado. Pero ¿qué pasa cuando la gente sale de su casa y se traslada a su trabajo? Ese intersticio, pues es un intersticio público municipal, donde hay otro tipo de prestadores, otro tipo de agentes y otro tipo de situaciones de riesgo sanitario. Entonces, en definitiva, necesitamos también que los sectores transportistas y otras cosas, pues empiecen a pasar a un esquema más de una suerte de concertación de apoyos en diferentes sentidos. El transporte público a nivel de ciudades más amplias, de ámbitos urbanos, pues tienen una especie de arreglo, no de facilidades, pero sí de pertinencia y conveniencia con los proveedores de vehículos de mayor capacidad, de mejor organización. Necesitamos ver el problema de manera integral, así como le estamos viendo un problema de contingencia para la renovación de parque vehicular, para el uso de sistemas de aseguramiento de las personas en determinados momentos de riesgo de crisis, para una mejor movilidad eventualmente, para una racionalización de los espacios urbanos. Sabemos perfectamente, como en el caso de Benito Juárez, en el caso de Cancún, pues estuvo muy bien la idea de una zona hotelera, pues no confinada, pero sí con una especie de gran avenida, que en su momento fue gran avenida, y que ahora es un cuello de botella. Esas cosas se han tardado mucho tiempo en el reordenamiento urbano por los costos, por los asentamientos humanos que ya se han generado, pues lógicamente la carga fiscal que se quiere trasladar a los gobiernos para eventualmente llevarlo a cabo. En el caso de Benito Juárez, la zona turística con una fuerte participación e incidencia de autoridades federales y una especie no de comodidad, digamos, de que si yo no hago esto, pues voy a entrar en quiebra. El municipio no podría asumir todos los costos de infraestructura y equipamiento de esa zona. Entonces necesitamos nuevos arreglos del orden institucional y necesitamos también nuevos aprendizajes de pues diferentes sectores. El sector de transporte, que es un sector posiblemente organizado, confederado, pero pues que eventualmente en muchos casos ha actuado como un sistema de negociación, como un lobby de negociación. Ahora necesitamos pasar a otro tipo de concepto de responsabilidad social. Digo, no gusta mucho, pero necesitamos un aprendizaje colectivo de índole política.
Entonces, las soluciones técnicas, pues son muy sencillas, ¿verdad? Cambiemos el parque vehicular, hacemos los costos y finalmente vamos a encontrarnos con quién paga. ¿Quién paga? Si tuviéramos una política pública, eventualmente con recursos en ese sentido, y la Autoridad de Transporte Público, en este caso, de Quintana Roo, que tenga esta vocación, es decir, organícense, transportistas, organícense y demás, vamos a buscar una bolsa interesante, pero si no está este punto, este paso adelante, pues vamos a tener un riesgo. Pero si tenemos muchísimos otros huecos donde el propio sector transportista no se ha organizado adecuadamente, y si tenemos canonjías, lógicamente, pues como en el caso de usuarios, de prestadores de servicios urbanos, que en Quintana Roo no está el Uber, pero el día que el Uber llegó o el día que los particulares se habilitaron, pues hubo una revolución, ¿verdad? Sin embargo, uno se sube a una unidad pues que está mal cuidada, desvencijada, sin capacitación. Esas cosas no pueden ocurrir. O sea, necesitamos pasar, no sin meternos el gobierno a lo que son las organizaciones de capacidades sociales, pues de sus cooperativas y de sus empresas, necesitamos sí que actúen con una responsabilidad comunitaria, ya no digo pública. Entonces, yo creo que el aprendizaje tiene que capitalizarse políticamente y a nuestros líderes necesitamos involucrarlos, porque así como nos agarró en curva a un montón de gente, vuelta otra vez al municipio, que es nuestra autoridad inmediata, y que no estén, como nos estaba diciendo don Manuel, pues eventualmente armando pequeños escuadrones de clausura de establecimientos, cuando eventualmente pues mi clasificación en el bando o mi clasificación en el reglamento de establecimientos pues tiene otro giro, que lo descuidé o que me pasó otra cosa, pues lo corregimos. Pero la arbitrariedad, la intervención desmedida, la injusticia que se da, o el caso del fallecimiento de un muchacho en Jalisco, por una omisión o haberle quitado al legislador un párrafo que le quitó a esa ley de salud del Estado, le quitaron muy sencillamente que el arresto tenía que ocurrir una vez que las otras medidas ya se hubieran presentado. Le quitaron ese párrafo. Entonces las policías municipales son neófitas en materia sanitaria, estamos de acuerdo, porque su función no es de ser una policía sanitaria. No la tenemos, los habilitamos. Entonces, eso y ante una fuerte presión política, posiblemente de líderes, para decir aquí en Jalisco nos amarramos como los machos de Jalisco, pues les va a salir el tiro por la culata. Porque esta es una construcción social de una experiencia, de un riesgo sanitario que no habíamos pasado y que necesitamos sacar los mejores aprendizajes. Ese sería un punto de vista. Y por tanto, digamos, esa solución técnica que plantea Francisco es viable. Nada más que, pues, para irla acomodando, pues fundamentalmente necesitamos, a veces, qué pena decirlo, necesitamos una cultura política. No solamente de entender el papel de los roles, de entender mi responsabilidad, de mis ejercicios ciudadanos, y ahora sí, a la autoridad ponerla en sus contrapartes como toca, ¿verdad? Como toca. De otra manera, no podemos tener un aprendizaje colectivo idóneo. Claro, hay sociedades que lo han hecho y les ha llevado cientos de años, porque no nos pueden comparar con alguna comunidad europea donde hay prácticas muy de reconocimiento público de lo que son los roles de la autoridad o los roles del ciudadano. Eso es un aprendizaje histórico. No quiere decir que no lleguemos a eso, pero en situaciones de tan alta dinámica como es en el caso de Quintana Roo, donde la expresión multicultural nos permite establecer esos vasos comunicantes y mucha gente inteligente en el Estado, mucha gente emprendedora en el Estado, vale la pena formar estos foros de aprendizaje público y privado como una experiencia con el Instituto de Educación Pública, con las instancias, con las cámaras que están muy bien organizadas, para que también ellos se acerquen con el municipio y conozcan la parte pública y las necesidades y las penurias de nuestro presupuesto, sin que eso signifique que tengan que darle más a la autoridad municipal, pero significa que nosotros teníamos una especie de territorio, no en despoblado, pero con otras prácticas y otras rutinas. Entonces ahora estamos instituyendo nuevas rutinas y hay que cuidarlo en términos ambientales, en términos de costos, en términos de afluencia de turismo, en términos de infraestructura, de equipamiento, de reposición, de reactivación de sectores como el turismo nacional para visitar esos bellos lugares que tiene el estado de Quintana Roo. Vamos a decirlo así, nula malicia de muchos funcionarios y autoridades municipales en Quintana Roo. Obviamente hay manzanas podridas en cualquier lugar del mundo,
Pero en Quintana Roo tenemos una experiencia básica de aprendizaje social colectivo que no se da en otras partes. Y estoy hablando ya de algunas décadas donde la construcción del Estado se ha ido generando. Entonces, yo sí creo que eso es posible, lo que plantea nuestro compañero Francisco, es viable, solamente que hay que pasar a lo que en este caso tiene que pasarse primero, a un aprendizaje político, y político significa un involucramiento en la cosa pública. Porque esa palabra de que a mí no me interesa la política es falaz. Porque no les interesa la política a algunas personas, pero padecen los malos políticos y los clavan hasta el fondo, por no haber tenido la vocación y la ocasión de tener una interlocución con otras personas y de otras personas con los gobernantes. Y eventualmente de haber regalado su voto o de no haberlo emitido y no darse cuenta que los liderazgos que en ocasiones nos están siendo, digamos, colocados, son profesionales, muchas veces en el engaño o muchas veces pues en una disipación de lo que es el ejercicio de un cargo público. Nosotros hacemos nuestra tarea dentro del sector público, pero necesitamos también los vasos comunicantes con otros sectores. Y que no nos vean como los burócratas. En este momento quedaron pasmados muchos organismos internacionales. Quedaron pasmados muchas instancias del ámbito privado, y no de este país, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la situación fue, ahora Estado, muévete, ha estado muy cómodo, muévete, y muévete rápido, porque la gente se está muriendo, la gente está en riesgo. Entonces, estas cosas son aprendizajes, y ahora sí, pasado a lo que sería el terreno, lo plano del terreno, donde se están dando realmente el teatro de operaciones, es el municipio, sus comunidades. Entonces tenemos que involucrar al municipio en estas cosas, y el listado que yo les puse, pues es un listado apenas, ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo Manuel, la afectación que tiene ahorita de la autoridad municipal es real. ¿Por qué puede haber una ignorancia o puede haber un dolo? O puede haber un error, que son las tres cosas que posiblemente se den cuando la autoridad actualiza. Si hay un dolo, pues que grave, entonces hay que evitarlo. Si hay un error, hay que corregirlo, ¿verdad? Si hay un aprendizaje en conjunto, hay que sentarnos, porque eventualmente la gente, todo mundo vive de algo. Por eso es que se están acelerando las medidas económicas, porque en la medida técnica ahorita de contención de la pandemia, pues no es que esté entrando en receso, es que nos estamos jugando el pellejo, perdón por la palabra, estamos jugando la vida porque no tenemos para comer. Eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en muchos lugares, y obviamente con una vamos a decir, no una irresponsabilidad, sino como una especie de arrojo, porque hay muchas posibilidades colectivas. Si yo no tengo a qué salir, si tengo una pensión, si soy una persona medianamente estable económicamente, ¿a qué salgo? Soy una persona trabajadora, díganme, ¿por dónde me voy en el sendero seguro? Si soy una persona trabajadora y alguien tiene un vehículo, pues que no me lo eche encima, por favor, pues voy a pasar, ¿sí? Voy a mi trabajo. Trabajadores de limpia, trabajadores de servicios públicos, de mercado, gente que está todos los días, no han parado, ¿no? Posiblemente el negocio al que se refiere don Manuel es eso. O sea, yo no he parado, no puedo parar porque soy pequeño comerciante. ¿Qué hago? Bueno, posiblemente si el municipio en un plan de viendo su riesgo sanitario, viendo eventualmente la organización de la gente, viendo que cierran su establecimiento, pues no permito que la gente pase el umbral y lo puedo atender probablemente. Quintana Roo es diferente a Morelos. En Morelos hay muchos lugares que están abiertas las peluquerías. Están abiertos los bares. O sea, hay una especie de disipación, y eso también habla muy mal políticamente y los coloca en un riesgo sanitario muy elevado. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la proximidad de su gobierno, y eso es muy malo porque se generan autarquías. Y esas cosas no nos funcionan en un sistema político, porque nos hace rehenes de las fuerzas fácticas, nos hacen rehenes del criminal que anda dando ahorita despensas, anda repartiendo despensas. Está bien que las repartan, pero finalmente es parte de su negocio y de su publicidad. Entonces necesitamos una construcción de institucionalidad, posiblemente con más vasos comunicantes con la sociedad. Eso nos tiene que dar un aprendizaje municipal, porque una cosa es clara, compañeras y compañeros que son de diferentes sectores, incluido el gobierno estatal, a quien le toca reconstruir el país es a los municipios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y encontramos las mayores debilidades institucionales, como quien acaba de intervenir, Ángel, el del presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a reparar de ya se me fue un boquetote en compra de cloro? Bueno, primeramente documéntelo, porque si no lo van a meter a bote por no documentar el gasto extraordinario en hipoclorito de sodio. Pues hasta ahí, mi Frank. Entonces,
Gracias por tu pregunta. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues nadie más. Yo solo me resta agradecerles a todos por brindarnos un poco de su tiempo para esta conferencia virtual. Y gracias a Arturo Pontífez, quien siempre está dispuesto a colaborar con el IAPCRO. Como comenté al inicio, pues ya son alrededor de 18 años, ¿cierto, Arturo? Que está trabajando con el instituto. Desde el 2002, me parece que colabora con el instituto y pues aquí sigue con nosotros, brindándonos parte de su expertise, de su conocimiento y su experiencia para mejorar la administración pública en Quintana Roo. Así que muchas gracias a todos. De los que me pasaron su nombre y su correo, pues les estaremos enviando su constancia próximamente. Hay unos que conocemos, sí que no hay problema, pero bueno, de todos modos, a los que falten por escribirme su nombre y su correo, por favor, antes de que nos desconectemos, si les interesa recibir su constancia, les pediría amablemente que nos la pasaran por el chat. Así que no queda más que pedirles que estén atentos, ya estaremos próximamente enviando las siguientes actividades. Sí, muy bien. ¿Me permites un último comentario? Sí. ¿Me escuchas todavía? Sí, bueno. Felicitarnos porque pues necesitamos también nuestra participación de muchos sectores. Necesitamos ser vasos comunicantes. Los institutos no somos academia, también nos nutrimos de la realidad y ojalá si eventualmente puedan compartir el material o lo que sea de lo que el Instituto de Administración Pública haga. Son instituciones en evolución y en transformación. O sea, la palabra gobierno como tal tiene que quitarse también todos los elementos negativos, porque ahora nos han colocado en una posición muy realista. Si no nos hacemos fuerte con las autoridades que tenemos, y si tenemos el tipo de autoridad que tenemos es porque así lo hemos hecho, necesitamos salir adelante. Este es un esfuerzo intersectorial. También el aprendizaje del gobierno es vincularse con las necesidades de la sociedad, de los usuarios, de la población. Entonces la invitación es aquí directamente con nuestras, digamos, personas participantes, agradecerles el tiempo, las instituciones se hacen a partir de una dinámica de interacción con su entorno. Si nosotros estamos encerraditos nada más, pues vamos a sacar modelos académicos muy bonitos, muy funcionales en el papel. Pero si no nos acercamos con estas necesidades y preguntas tan concretas, me acaban de clausurar ayer, viene una policía, no tiene elementos, me dicen y me espantan con el petate de muerto, ¿qué es lo que hago? Pues a lo mejor el abogado se la resuelve fácil, ¿verdad? Tiene que estar fundamentado y sustentado. Pero nosotros a nivel social decimos, a ver, con tu cámara, con tus comercios, etcétera, ¿ya fuiste con tu presidente municipal? ¿Ya viste el punto que tienes de contacto para decirle al policía, o no al policía, a su jefe? Demuéstrame la viabilidad de tu acto. Ya hablamos amigablemente con las autoridades de composición, etcétera, del municipio, etcétera. Estas experiencias necesitamos pasarlas a un aprendizaje colectivo, porque nuestros municipios, si ustedes saben perfectamente, tienen de todo tipo de requerimientos, de todo tipo de, llamaríamos nosotros, de actores, ¿verdad? Desde los pequeños y medianos como nosotros a nivel de calle, como otros que están a nivel de las alturas. Lo que no podemos permitir es que a nivel de las alturas tengan privilegios de trato y a nivel de las bases, pues estemos ahora sí que como los soldaditos, ¿no? En el rayo del sol, sin un vasito de agua. O sea, este es un asunto de colectividad y creo que la mejor fórmula es tener la experiencia, ahorita la experiencia de las aperturas. Las experiencias de las aperturas, porque en esta semana, por ejemplo, alguien que regresa de dos instalaciones hoteleras de Benito Juárez en Cancún dice, pues a nosotros nos fue muy bien porque pues prácticamente reinauguramos un montón de cosas, ¿verdad? Lógico, tuvieron que acostumbrarse a la recepción en el restaurante, pues con un nuevo protocolo. Tuvieron que acostumbrarse a otro tipo de cartas, a otro tipo de solicitudes, a poner en el celular la prestación de servicio. Pues su experiencia compártanla para hacer también que las autoridades municipales pues tengan ese aprendizaje, porque ahorita les va a tocar toda la reconstrucción y malas noticias para los municipios, un montón de afectaciones de derechos humanos y un montón de quejas. Porque lamentablemente
las cosas se han pasado en cascada, dando por supuesto que abajo estamos muy bien capacitados y organizados. ¿Sabemos cuánto gana un funcionario municipal? Está bien, a lo mejor gana lo que tenga que ganar, estamos de acuerdo, pero no tiene oportunidad de ganar más. Entonces, necesitamos mantenerlo en esa modesta posición, haciendo bien su trabajo. Por tanto, entre menos conflicto tenga o que provoque, pues ya es una ganancia. Otra vez nuestros municipios necesitan ser alimentados adecuadamente por la contienda electoral, partidos que adecuadamente hagan su trabajo de formación de las personas, de un buen técnico, de un buen operario, de un buen prestador de servicios. ¿Por qué? Porque a eso nos debemos en el trabajo humano, a eso nos lleva el sistema de sobrevivencia, porque si no estaríamos en otros sistemas que son terribles para la sociedad. El arrebatar, el robar, el quitar esas cosas, pues no nos llevan a ninguna institucionalidad. Y el municipio, como el Estado, como otras organizaciones políticas, tienen por cometido generar esas oportunidades para el conjunto. Perdón, ya les estoy dando así que una situación de doctrina, mi querido Francisco. Agradezco mucho la participación de quienes estén ahí. Ojalá que cuando yo vuelva a Quintana Roo, porque ahorita pues estoy acá en Mexicalpan, ¿verdad? Si me encuentran en la calle, pues salúdenme, hombre, y digan, ahí estuvimos en una ponencia de esas virtuales, por favor. Y si hay oportunidad de alguna bebida espirituosa, pues no le echamos, ya con otras condiciones sanitarias, o una comidita, simplemente un saludo. ¿Por qué? Porque pues nos sentimos también partícipes de un proceso de creación de un estado, el estado más joven del país, más dinámico, gente buena, porque no tienen mucho maloso ahí. A lo mejor han llegado los malosos, pero gente de origen que se ha ido a sentar con su esfuerzo, con su sudor, con sus pesos, pues obviamente vale la pena apostarle a Quintana Roo. Y agradezco mucho a quienes nos vieron su atención. Ojalá que haya una segunda o más oportunidades de saludarnos. Gracias, Francisco. Gracias a quienes participan. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Ya les estaremos avisando de nuestras próximas actividades. Saludos.